Hoy vamos a hablar del modo percibir. El modo percibir hace referencia a la consciencia corporal. Un aumento del modo percibir implica que una mayor cantidad de información acerca del estado de nuestro cuerpo pasa a consciente en nuestro cerebro. Prestaremos especial atención a la relación entre los modos percibir, pensar y observar y a la proporción entre ellos que favorece alcanzar el estado de meditación. Ilustraremos la combinación entre estos modos con la analogía del reparto del pastel. Plantearemos dos hipótesis relacionadas con el modo percibir y su relación con el resto de los modos. También presentaremos de manera sencilla la base fisiológica que nos permite percibir nuestro cuerpo y un protocolo para que investiguéis acerca de las hipótesis planteadas. Por último, presentaremos la práctica de meditación para realizar estos días. Siguiendo con la preparación para la meditación, el siguiente paso que os proponemos es conocer y experimentar acerca del modo percibir. Este modo está presente en el estado de meditación y además ayuda a alcanzarlo. La práctica de meditación de esta unidad la dedicaremos a favorecer el modo percibir con la ayuda del modo observar y la pérdida de interés por el modo pensar. El modo observar colabora con el modo percibir para disminuir el modo pensar y así favorecer alcanzar el estado de meditación. Practicar la meditación es dedicar un tiempo a propiciar los modos observar y percibir para alcanzar el estado de meditación. Recordemos que en el estado de meditación están presentes los modos percibir, observar y silencio. Vamos a comenzar conociendo algunos detalles acerca del modo percibir. Forma parte del modo percibir los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. También forma parte el sentido propioceptivo, que es la percepción de la posición de nuestro cuerpo. El sentido nociceptivo, que es la percepción del dolor. Y el sentido somático, que nos da información acerca de temperatura, presión y vibración en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos, que son sentidos exteroceptivos, es decir, nos dan información acerca del exterior y de la superficie de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tacto. El tacto está referido a sensaciones en la superficie del cuerpo, mientras que el sentido somático nos da informaciones tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, informaciones de temperatura, presión o vibración. El menos conocido es el sentido propioceptivo, que es un sentido interoceptivo, es decir, viene del interior. Este sentido nos permite conocer la posición de nuestro cuerpo desde el interior, es decir, que aunque tengamos los ojos cerrados, nosotros somos capaces de percibir el esquema corporal de nuestro cuerpo gracias al sentido propioceptivo. Cuando practicamos la meditación, el hecho de tener los ojos cerrados favorece aumentar nuestra sensibilidad de este sentido propioceptivo. Desarrollar el modo percibir es hacernos más conscientes de las informaciones que continuamente envían los receptores somatosensoriales que se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo. Esta información a través de las vías nerviosas llega hasta nuestro cerebro y en función de cómo utilizamos nuestra atención somos más o menos conscientes de estas informaciones. Al practicar la meditación descubrimos sensaciones que antes también estaban ahí pero no éramos conscientes y además este modo percibir nos ayuda a constatar objetivamente las sensaciones que acompañan al estado de meditación. La meditación es un estado, no es una construcción mental y gracias al modo percibir
podemos constatar las características somáticas que acompañan a este estado de meditación. Modo percibir y modo pensar. El modo pensar puede interferir con el modo percibir, influyendo en el procesamiento de las informaciones sensoriales. Se pueden dar las siguientes situaciones. Ausencia de modo percibir. No somos conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo y esto es debido a que el modo pensar está muy activo y atrapa toda nuestra atención. Las informaciones sensoriales siguen llegando a nuestro cerebro, pero no somos conscientes de ellas. Presencia de ambos modos, percibir y pensar. En función de la proporción entre ambos modos, se pueden dar estos dos casos. Gran proporción del modo percibir frente al modo pensar. En este caso, el modo pensar se limita a poner palabras a las informaciones que llegan desde los diferentes receptores de nuestro cuerpo. El modo pensar es como un traductor jurado muy objetivo. Luego, gran proporción del modo pensar frente al modo percibir. En este caso, las sensaciones que llegan a nuestro cerebro van acompañadas de unos comentarios por parte del modo pensar. En este caso, el modo pensar no se limita a traducir, sino que aporta su propia visión personal de la realidad. Añade comentarios y así lo que tenemos es una percepción subjetiva de nosotros mismos. Ausencia del modo pensar. En este caso, somos muy conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo. La ausencia de modo pensar deja espacio para que lleguen a nuestra consciencia más detalles de las informaciones que envían nuestros receptores. Nuestra atención no está dividida entre lo que pensamos y lo que percibimos. No hay valoraciones ni comentarios acerca de las sensaciones. Y entonces esto lo que ocurre es que produce una mayor sensibilidad, un mayor nivel de percepción. Y además nos damos cuenta de que no es preciso poner palabras a lo que estamos percibiendo. La experiencia está ahí independientemente de que usemos o no el modo pensar. Poner la atención en lo que percibimos ayuda a disminuir la corriente de pensamientos. Este es un punto esencial de la investigación que os queremos proponer hoy. El foco de luz, que es nuestra atención, puede estar dirigida hacia las sensaciones de nuestro cuerpo o puede estar en manos del modo pensar. Una manera fácil de quitar el foco de la atención de manos de nuestro modo pensar es poniendo la atención en algo que sentimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, es fácil poner la atención en las sensaciones que produce el movimiento de la respiración en nuestro cuerpo. Al hacerlo, las informaciones que continuamente llegan a nuestro cerebro relacionadas con este movimiento en nuestro cuerpo debido a la entrada y salida de aire pasan a conscientes. Al poner atención a estas sensaciones, disminuimos la atención que estamos poniendo en los pensamientos. Otro ejemplo es la postura. Cuando ponemos la atención en cómo es nuestro esquema postural, cómo está nuestra espalda o nuestra columna vertebral, pues los temas mentales y emocionales que pueden estar por ahí dando vueltas en nuestra atención dejan paso a esta consciencia, a este percibir nuestra postura. Por tanto, investigar cómo el modo percibir neutraliza al modo pensar es relativamente sencillo. El modo observar colabora con el modo percibir. El modo observar implica tener la atención centrada en el área límbica y eso favorece el distanciamiento de los pensamientos y el aumento del modo percibir. Un modo observar encendido nos da una sensación de testigo imparcial que nos permite apreciar si el modo pensar está realizando comentarios acerca de la información sensorial. Las prácticas de meditación más habituales consisten en poner la atención en la respiración o en las sensaciones del cuerpo. Aquí lo novedoso es que para hacer esto, primero desarrollamos el modo observar centrando la atención en el área límbica. Así es más fácil perder la identificación con los pensamientos. Así es más fácil colocarte en tu sillón de observador, en tu sillón del jefe. Y entonces lo que estamos haciendo es utilizar el modo percibir desde el modo observar.
no desde el modo pensar. Por tanto, vosotros podéis ir más rápido porque habéis desarrollado el modo observar, sois capaces de centrar vuestra atención y así pasáis más fácilmente a modo percibir sin quedar atrapados en los pensamientos. Acercamiento al modo silencio, perdiendo el interés por traducir al modo pensar las sensaciones que estamos experimentando. El modo pensar pone palabras a las sensaciones que percibimos y la cuestión es que esas sensaciones siguen estando ahí independientemente de si las traducimos o no. Cuando éramos bebés disfrutábamos de las sensaciones agradables a través del modo percibir y aún no teníamos las palabras que definieran estas sensaciones. De adultos, en el mejor de los casos, tenemos un modo pensar equilibrado que se limita a poner palabras a lo que sentimos. En la mayoría de los casos, esta percepción es adulterada por los programas mentales y emocionales que crean una percepción subjetiva de lo que sentimos. La información que llega de los receptores es adulterada por expectativas, condicionamientos, prejuicios que crean un yo ilusorio. Para potenciar el modo percibir y neutralizar el modo pensar, en la práctica de meditación propondremos perder el interés por traducir a modo pensar lo que percibimos y así, además, favorecemos la aparición del modo silencio. Resumiendo, 3 aspectos para favorecer el estado de meditación. Primero, centrar la atención en el área límbica, modo observar. Segundo, con la atención centrada nos hacemos conscientes de las sensaciones en nuestro cuerpo a través del modo percibir. Y tercero, perdemos el interés por poner palabras a las sensaciones que estamos experimentando. De esta manera estamos actuando conscientemente sobre la proporción en la que utilizamos estos 3 modos: percibir, observar y pensar. Para ilustrar este tema vamos a presentar una analogía. La analogía del reparto del pastel. Esta analogía compara nuestra cabeza con un pastel y a los modos de funcionamiento de nuestro cerebro con los comensales que se van a repartir el pastel. Viendo el pastel desde arriba o viendo nuestra cabeza desde arriba, los posibles repartos son: 1. El modo pensar se queda con todo el pastel. 2. El modo pensar deja una porción al modo observar. 3. El modo observar apoya al modo percibir y disminuye la ración del modo pensar. Y 4. Modo observar y modo percibir siguen creciendo y dejan sin pastel al modo pensar. En este caso observamos y percibimos, somos plenamente conscientes, pero no traducimos al modo pensar lo que experimentamos. El pastel es único, como nuestra cabeza. Si el modo pensar atrapa toda nuestra atención, no hay lugar para la consciencia de lo que percibimos. Para investigar acerca de este tema, por una parte, presentaremos bases fisiológicas, es decir, resultados de investigaciones realizadas con ayuda de instrumental externo para el estudio del cerebro, y por otra parte os animaremos a investigar en vuestro interior, en vuestro laboratorio interior, que tiene su propio instrumental, que nos da la capacidad de percibir, de ser conscientes. Las hipótesis de investigación que os proponemos son: 1. El aumento de los modos observar y percibir favorece la aparición del modo silencio. Y 2. Mantener la atención en el área límbica favorece percibir las sensaciones del cuerpo sin las interferencias del modo pensar. Hemos experimentado que comenzar la práctica de meditación realizando unos pequeños estiramientos y favoreciendo la respiración profunda ayuda en 2 sentidos. Por una parte, mejora el estado del cuerpo y por otra, disminuye el modo pensar.
Apreciamos los cambios que se van produciendo al realizar estos estiramientos, al respirar, y además de hacernos conscientes de este aumento de la sensación de bienestar, también salimos de esta especie de secuestro del modo pensar, de este ensimismamiento, de este dar vueltas en una especie de modo pensar por defecto que continuamente gira alrededor de nuestra historia personal. Por tanto, nuestra experiencia nos ha confirmado que aumentar la porción de nuestra actividad cerebral dedicada a hacernos conscientes de la información sensorial disminuye la porción del pastel que se come en modo pensar. En el vídeo sobre la atención la comparábamos con un foco de luz ubicado en un lugar y desde ahí proyecta su luz que permite observar y percibir. También presentamos la analogía del barco y el faro para ilustrar la diferencia entre la situación en la que este foco de luz está en manos del modo observar o en manos del modo pensar. Cuando nuestra atención está en el faro, observa tranquilamente el estado del mar y de los barcos. Desde aquí observa objetivamente, pues por ejemplo, el estado de las olas, mientras que si la atención está en un barco, la información que recibe de las olas es más subjetiva. Pues algo parecido ocurre con las percepciones de nuestro cuerpo. Si estamos centrados en el área límbica, percibimos objetivamente porque evitamos la adulteración por parte del modo pensar. Sin embargo, si no somos conscientes de dónde está nuestra atención, si no sabemos desde dónde iluminamos con el foco de atención, lo más frecuente es que esté en manos del modo pensar. Y en ese caso, la información que recibimos de nuestro cuerpo es adulterada y tenemos una información subjetiva de nuestro estado. También hemos experimentado que cuando centramos la atención en el área límbica y ponemos la atención en cualquier zona del cuerpo, es más fácil perder el interés por el modo pensar. Que sin embargo, si ponemos toda la atención en una zona del cuerpo, es más fácil que se cuelen los pensamientos. Bases fisiológicas. Al investigar el cerebro, se partía de la idea de encontrar que cada región cumpliera una función en particular. Se han realizado hallazgos en este sentido, se han identificado diferentes estructuras dentro del cerebro o del sistema nervioso central superior en general y se han trazado mapas de funcionamiento de cada zona. A medida que las técnicas de investigación avanzan, se cuenta con un mayor número de datos que requieren de cálculos estadísticos para un procesamiento que permita determinar los cambios que se producen en el cerebro cuando se varía la tarea que realizan. Entonces, conceptos como vías nerviosas limitadas a un único uso, al analizar este gran número de datos, pues son conceptos que se están quedando en parte obsoletos, porque se está descubriendo la gran complejidad del funcionamiento del cerebro. Las primeras investigaciones en este sentido realizadas consistían en estimular zonas concretas de la corteza cerebral y detectar su efecto. Siguiendo este protocolo, se logró definir un mapa de las diferentes zonas asociadas a cada función en la corteza cerebral. Por ejemplo, en el lóbulo parietal, es decir, en la parte central superior de la cabeza, se localizó el área a la que llega la información somatosensorial. En los años 50, el neurocirujano Wilder Penfield contribuyó en este sentido para crear el conocido homúnculo cortical, que es la representación pictórica de este mapa de registro de las sensaciones provenientes de las diferentes partes del cuerpo. La aparición de la resonancia magnética funcional en los años 90 permitió conocer en tiempo real la actividad cerebral humana. Así, además de comprobar las observaciones de Penfield sobre la corteza somatosensorial, se descubrieron otras vías de transmisión y procesamiento de la información somatosensorial en el cerebro. Se descubrió, por ejemplo, que la información sensorial también llega a la ínsula y que ésta, conjuntamente con la corteza cingulada anterior, permite generar una representación integral de las sensaciones internas del cuerpo. Es un centro de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex e interviene en la conciencia interoceptiva de los estados del cuerpo.
Nos permite, por ejemplo, percibir los latidos del corazón, las sensaciones de pulsación o vibración dentro del cuerpo y los detalles acerca del proceso digestivo. Por tanto, una de las múltiples funciones de la ínsula es facilitar la percepción que tenemos en cada momento del estado interior de nuestro cuerpo. En líneas generales, se ha concluido que las informaciones exteroceptivas, es decir, las sensaciones que percibimos en la superficie del cuerpo, van a la corteza somatosensorial, que a su vez está dividida en corteza somatosensorial primaria, que es donde se reciben las informaciones, y la secundaria, que es donde se procesan. Mientras que las informaciones interoceptivas, es decir, las que recibimos desde el interior del cuerpo, van a la ínsula, que a su vez interactúa con la corteza cingulada, el área límbica y el neocórtex para generar una sensación de unidad y reconocimiento de nosotros mismos y de nuestro estado. Para que tengamos un conocimiento básico y sencillo del funcionamiento del modo percibir, el resumen es: los receptores somatosensoriales envían información desde todo el cuerpo hacia el sistema nervioso central superior. La información del exterior del cuerpo se dirige hacia el exterior del cerebro, es decir, hacia una zona de la corteza cerebral, y las informaciones del interior del cuerpo se dirigen hacia zonas más interiores del cerebro, como la ínsula. Después, esta información somatosensorial se procesa. Primero se interpreta, es decir, se traduce. El modo pensar actúa como traductor objetivo. Después se valora. El modo pensar añade juicios y valoraciones que originan una sensación subjetiva de nuestro estado. Hoy os propondremos investigar en este sentido, dirigir la atención hacia las sensaciones que experimentamos y con el modo observar limitar el funcionamiento del modo pensar. En primera etapa observamos la actuación del modo pensar para que se limite a traducir lo que sentimos, y en segunda etapa ponemos mayor atención en el modo percibir y menos en el modo pensar, es decir, perdemos el interés por poner palabras a lo que experimentamos y así investigamos la hipótesis sobre la posibilidad de crear nuevos repartos del pastel. Un experimento realizado por el Dr. Manoj mediante electroencefalografía mostró muy claramente las diferencias en la actividad cerebral en función de cómo repartimos el pastel entre los modos observar, percibir y pensar. La electroencefalografía es el registro de la actividad eléctrica cerebral. La actividad en las vías nerviosas genera campos electromagnéticos que son registrados mediante electrodos que se colocan en la superficie de la cabeza. Cada uno de los electrodos registra la actividad en una parte de la cabeza y uniendo toda la información registrada por todos los electrodos se crean unos mapas de la actividad cerebral en 2 dimensiones y para que sea más visual se representa cada frecuencia con un color. En este experimento participaron sujetos con experiencia en meditación. El protocolo era el siguiente. Primero se les pedía que pensaran acerca de algo, es decir, que activaran bien el modo pensar, y mientras se realizaba un primer electroencefalograma. A continuación se les pedía que entraran en estado de meditación. Entonces los participantes centraban su atención y potenciaban el modo observar y el modo percibir. A lo largo de este proceso se hacían 2 registros más. Y finalmente se les pedía que cuando alcanzaran el modo silencio levantaran un dedo. En ese momento se realizaba un 4.º registro. Los registros o electroencefalogramas, el mapa es de la parte superior de la cabeza. A ambos lados están representadas las orejas y en la parte superior la nariz. En el primer registro se observa actividad en la zona frontal y la zona posterior. Recordemos que son las 2 áreas principales de dominio del modo pensar. En la zona frontal se encuentran las funciones de simulación, decisión y ejecución, y en la zona occipital o posterior se encuentra la base de la memoria. Son, por tanto, las 2 principales áreas de trabajo del secretario y el mayordomo. Durante el proceso de entrar en meditación, aumentando los modos observar y percibir, el registro muestra que la actividad se desplaza hacia la zona central.
En ausencia de modo pensar, con el pastel repartido entre el modo observar y el modo percibir, la actividad está en la zona central y el color asociado es más tenue, por lo que también hay un cambio en la frecuencia de las ondas cerebrales. Este es un resultado muy visual y además se asemeja al reparto de un pastel. Al modo observar y al modo percibir les gusta la ración del centro del pastel y al modo pensar la de los lados. Si se aumenta el modo pensar, estas dos raciones de los lados, la frontal y la occipital, van aumentando hasta que el modo pensar se queda con todo el pastel. Si aumentan los modos observar y percibir, estos modos van cogiendo más pastel de la zona central y van disminuyendo la ración del modo pensar. Por último, recordemos los tipos de sensaciones que es posible experimentar gracias al modo percibir. Sensaciones a través de los 5 sentidos. Estas son bien conocidas. Sensaciones somatosensoriales. Estas sensaciones son posibles percibir tanto en la superficie del cuerpo como en el interior y son sensaciones de presión o expansión, vibración, temperatura y dolor. Las sensaciones de presión y expansión pueden ser percibidas como sensaciones de cambio de densidad dentro del cuerpo, como si nos hiciéramos más ligeros o más pesados. Las sensaciones de vibración pueden ser sentidas como latidos, como pulsaciones, como hormigueo o como cosquilleo. Sensaciones propioceptivas, sensaciones que nos informan acerca de la posición o del movimiento de nuestro cuerpo. Un ejemplo son las sensaciones que nos informan del movimiento que se produce por la respiración. Percibimos todos los movimientos que acompañan la entrada y salida de aire, o sensaciones que nos permiten percibir la postura de nuestros hombros o de nuestra columna vertebral. Utilizar el modo percibir es hacernos conscientes de estos tipos de sensaciones. Protocolo de investigación para hacer a lo largo del día. 1. Poner la atención en el rostro. En cualquier momento que nos acordemos, ponemos la atención en nuestro rostro a ver qué percibimos. Si nos hacemos conscientes de la información propioceptiva, sabremos, por ejemplo, cómo están los ojos, si están abiertos o están un poquito cerrados, y también percibiremos cómo está nuestra boca. Entonces lo que hacemos es abrir los ojos y sonreír. Al principio es un poquito exagerado, abrimos mucho, sonreímos mucho y luego ya vamos buscando una postura de nuestro rostro natural. De esta manera, por una parte vamos a ir aumentando nuestra percepción propioceptiva y por otra también investigaremos el efecto entre tener los ojos abiertos y medio cerrados y tener la boca tensa o tenerla sonriente. En otros momentos que nos acordemos, pues ponemos la atención en la zona del diafragma. Esta zona suele estar tensa y entonces nos dificulta hacer una respiración profunda y también mantiene tensa la zona abdominal. Entonces lo que hacemos es una respiración profunda, sintiendo que el aire llega hasta la parte baja de los pulmones y también sentimos como con la respiración hacemos un masaje abdominal. Una sugerencia es poner pequeñas alarmas, pequeños sonidos y en ese momento realizar el protocolo. Por ejemplo, en el teléfono móvil podemos usar el temporizador. Lo marcamos pues para dentro de 1 hora o dentro de 2 horas y cuando suene la señal, pues o bien ponemos la atención en el rostro o en el diafragma, según decidamos. Después volvemos a lanzar el temporizador para que vuelva a sonar al cabo de 1 hora, 2 horas, como mejor nos convenga. Entonces es una manera como de sorprendernos y darnos cuenta más cómo está nuestro rostro y cómo está nuestro diafragma. Las prácticas que hemos realizado hasta el momento comenzaban con movimientos que, además de mejorar la postura y la respiración, permitían un aumento del modo percibir. En la práctica de hoy vamos a comenzar centrando la atención, es decir, primero activamos modo observar y después desarrollaremos el modo percibir. Así iremos reduciendo la porción del pastel que se come en modo pensar. Y para reducirlo más, el siguiente paso es perder el interés por traducir lo que sentimos. Esta es una manera de evitar también los comentarios que se generan a raíz de esta traducción. Así, creamos la posibilidad de que el modo pensar deje su asiento al modo silencio. En términos de la analogía del jefe, el secretario y el mayordomo, en esta práctica primero nos sentamos en el sillón del jefe.
Desde ahí percibimos las sensaciones y si llama a la puerta el secretario o el mayordomo, les decimos que pueden retirarse, que en ese momento no les necesitamos. En este sentido, la meditación es como estar a solas con nuestro ser, disfrutar de percibirnos, de sentirnos y comenzar a eliminar las capas subjetivas que crean los pensamientos.